En plena recepción de mi boda, mi prima agarró el micrófono y dijo: «Necesito contarle a todos a quién ama de verdad el novio». Me reí porque pensé que estaba bromeando. El DJ cortó la música y 200 invitados se voltearon a mirarla. Mi prima se puso la mano en el vientre y sonrió. Él me ama, siempre me ha amado. Y estoy embarazada de él. La copa de champán de mi madre se hizo añicos en el suelo. Yo seguía con mi vestido de novia, viendo cómo todos los que amo presenciaban mi vida desmoronarse en tiempo real. Mi prima inclinó la cabeza y me miró directo a los ojos. «Hazte a un lado. Tú te quedaste con la boda, pero yo me quedé con el hombre». La mano de mi esposo encontró mi brazo debajo de la mesa y lo apretó tan fuerte que casi dolió. «Está mintiendo. Te lo juro por Dios, nunca la toqué». Le temblaban las manos y no era capaz de mirarme. Si era inocente, entonces ¿por qué se veía tan aterrorizado? Mi prima se giró hacia el público y abrió los brazos de par en par. «Yo no soy la villana aquí. Solo soy la mujer que él realmente quiere. Ella merece saberlo antes de que siga perdiendo más de su tiempo con él». Mi abuela llevó una mano temblorosa a su boca mientras todos la miraban fijamente. Mi esposo deslizó su teléfono en mi palma debajo de la mesa. Nunca le respondí a ninguno de sus mensajes, ni una sola vez. Pensé que si la ignoraba, se detendría, pero nunca lo hizo. «Revisa mis mensajes». Tomé el teléfono y lo abrí. Su nombre estaba justo arriba. 8 meses de mensajes. Pasé los primeros y entonces lo vi. «Sé que me deseas». El teléfono de Rodrigo seguía en mi mano. Valeria todavía estaba de pie junto al micrófono. Lo sabía porque escuchaba su voz, aunque ya no procesaba las palabras con claridad. Lo que sí procesaba era la pantalla que tenía delante. El nombre de mi prima en la parte superior del hilo, el número de mensajes que se apilaban hacia arriba y la última línea visible antes de que yo tuviera que desplazar para seguir leyendo. «Sé que me deseas». No desplacé. Me quedé ahí, con esa frase, y traté de entender qué estaba mirando exactamente. 8 meses de conversación, mi boda en curso, Valeria con una mano sobre el vientre frente a 200 personas, y Rodrigo a mi lado con los dedos todavía sobre mi brazo, apretando de una manera que no era cariño sino algo más cercano al pánico. Si era inocente, me había preguntado hace un momento, ¿por qué se veía tan aterrorizado? Seguía sin tener la respuesta. Cerré el teléfono, lo puse sobre la mesa sin devolverlo todavía, con la pantalla hacia abajo, y tomé mi copa de champán, bebí despacio. El salón estaba en silencio excepto por la voz de Valeria, que seguía hablando hacia el público con ese tono de quien ha ensayado algo muchas veces, y por fin tiene la oportunidad de decirlo. Mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas. Mi abuela, 2 sillas más allá, se había llevado una mano temblorosa a la boca. El DJ permanecía quieto detrás de su equipo. Varios invitados se habían girado hacia mí. Les devolví una expresión que no decía nada. Rodrigo me apretó el brazo con más fuerza. «Sofía», su voz era baja, tensa. «Dime que me crees». Lo miré. Tenía los ojos demasiado abiertos y la mandíbula apretada y respiraba de una manera que delataba que llevaba varios segundos aguantando algo. Era la cara de un hombre que dice la verdad, o la cara de un hombre que ha ensayado muy bien cómo decir la mentira. En ese momento no sabía cuál de las dos cosas estaba viendo. No le respondí de inmediato. Empujé el teléfono de regreso hacia él por debajo de la mesa y aparté la mano. Valeria terminó de hablar. Bajó el micrófono despacio, con esa lentitud de quien espera que ocurra algo después de sus palabras. La copa de champán de mi madre seguía hecha añicos en el suelo. Nadie la había recogido. El silencio en el salón ocupaba espacio físico. Se sentía en el pecho. Y yo entendí que si no hacía algo en los próximos segundos, alguien más lo haría por mí. Me puse de pie. Rodrigo hizo el amago de levantarse también. Puse una mano en su hombro sin mirarlo. Presioné hacia abajo, suave pero sin margen de duda, y él se quedó sentado. Caminé hasta donde estaba Valeria. Ella me miró con esa expresión que yo conocía desde niña, la que usaba cuando creía haber ganado algo y esperaba que los demás lo reconocieran. Le quité el micrófono de la mano. No lo arranqué, simplemente lo tomé, y ella lo soltó porque no esperaba ese movimiento, y no tuvo tiempo de decidir qué hacer. Me giré hacia los invitados. «Gracias a todos por estar aquí esta noche». Mi voz salió pareja. Noté que salía pareja y me sorprendió, pero no lo mostré. Sé que lo que acaba de ocurrir fue inesperado. Para mí también. Una pausa, 2 segundos. «Vamos a continuar. DJ, por favor». Hubo un instante de nada absoluta. Después la música empezó. No todos volvieron a moverse de inmediato. Algunos invitados seguían mirándome. Mi tía Graciela, la madre de Valeria, tenía la cara desencajada y miraba alternativamente a su hija y a mí, sin saber hacia dónde ir. Mi abuela bajó la mano de la boca lentamente. Valeria no se movió del sitio donde yo la había dejado. Seguía sonriendo, pero algo en esa sonrisa había cambiado. Era una fractura pequeña, casi imperceptible.
la de alguien que esperaba una reacción distinta y acaba de entender que no la va a obtener. Volví a mi mesa. Me senté. Tomé el tenedor. Corté un trozo del filete que llevaba más de media hora sin tocar y lo comí. Estaba frío. No importaba. Rodrigo me miraba. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien. Sofía, por favor. Necesito que hablemos. Hoy no. Bebí un sorbo de champán. Hoy terminamos la recepción. Mañana hablamos. No puedo dejarlo así. Sí puedes. Lo miré directamente. Y lo vas a hacer. Él cerró la boca. Asintió. Tenía los ojos húmedos y no lo disimulaba, pero tampoco era el momento de pensar en eso. Lo que yo no podía pensar en ese momento, porque pensar en ello me iba a quitar el control que acababa de demostrar tener, era en la conversación que había tenido 3 semanas antes en la oficina de Daniela Ferrán. Daniela era mi abogada desde hacía 4 años y la única persona fuera de todo esto a quien yo había llamado cuando los primeros indicios empezaron a acumularse. No era el momento de pensar en esa conversación, pero tampoco podía evitar que estuviera ahí, en algún lugar detrás de todo lo demás, como un piso firme debajo de un suelo que se movía. La recepción terminó cerca de medianoche. Valeria se fue antes de las 11. Salió sola, sin despedirse de nadie, con la misma ropa con la que había llegado y sin el bolso que había dejado en su silla. Su madre la siguió 15 minutos después, con el bolso de su hija en la mano y una expresión que yo no quise descifrar. Rodrigo bailó conmigo 2 veces durante la noche. La segunda vez no habló, tampoco yo. Conté los minutos que faltaban para que los últimos invitados se despidieran y pude subir al cuarto del hotel. Cuando cerré la puerta de la habitación, me quité los zapatos y los puse ordenados junto a la pared. Rodrigo se sentó en el borde de la cama con la corbata suelta y los codos sobre las rodillas. Llevaba esa postura desde que entramos, la de un hombre que espera una sentencia y no sabe cuándo va a llegar. ¿Cuándo me vas a dejar hablar?, preguntó. Ahora puedes hablar. Me senté frente al espejo del tocador y empecé a quitarme los aretes. Te escucho. Él levantó la cabeza. Nunca la toqué. Lo que dijo esta noche es mentira. ¿El embarazo? Todo. El embarazo, que yo la amo, todo. ¿Y los mensajes? Hubo una pausa de exactamente 3 segundos, lo suficiente para que yo la notara. Ella me escribía. Yo no le respondía. ¿Desde hace cuánto tiempo? Meses. No sé exactamente cuándo empezó. Pensé que si no le respondía iba a dejar de hacerlo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Otra pausa. Esta más larga. Porque no quería que pensaras que había algo. Lo miré a través del espejo. Estaba mirando el suelo. Rodrigo. Levantó los ojos. Mañana, dije. Vamos a hablar con más tiempo. Esta noche necesito que me digas una sola cosa. ¿Hay algo que yo vaya a descubrir más adelante que tú no me estás diciendo ahora? Él no respondió de inmediato. Y ese intervalo, esos pocos segundos antes de que abriera la boca para decir que no, era exactamente el tipo de silencio que yo necesitaba registrar. No, dijo. No hay nada más. Asentí. Me giré de regreso hacia el espejo. Tenía el rímel corrido en el ángulo externo del ojo derecho. Solo ahí. Tomé un algodón, lo quité con cuidado y lo tiré a la papelera. Rodrigo se recostó en la cama sin quitarse la camisa. En pocos minutos su respiración se fue haciendo más lenta. No sé si durmió o si fingió dormir. Tampoco importaba. Yo me quedé frente al espejo un rato más. Pensé en el intervalo de 3 segundos antes de que dijera que nunca le respondió a los mensajes. Pensé en el intervalo antes de que dijera que no había nada más. Pensé en la mano de Valeria sobre su vientre y en su sonrisa cuando dijo, yo me quedé con el hombre. Y en cómo esa sonrisa se había quebrado apenas un poco cuando yo no le di la reacción que esperaba. Pensé en Daniela. En lo que Daniela me había dicho 3 semanas antes, la última vez que nos vimos, cuando yo salí de su oficina con la carpeta bajo el brazo y la certeza de que lo que venía iba a ser difícil pero manejable. El control no es no sentir nada. Es decidir cuándo y cómo sentirlo. Apagué la luz del tocador. Me recosté en mi lado de la cama sin hacer ruido y miré el techo en la oscuridad. No sabía todavía con exactitud qué era verdad y qué era mentira. No sabía si el embarazo de Valeria era real. No sabía qué había en esos mensajes más allá de la última línea que había leído. No sabía cuántos intervalos más iba a tener que contar antes de entender qué había pasado realmente. Pero sí sabía una cosa. Mañana llamaba a Daniela. Me desperté a las 6:15. Rodrigo dormía de espaldas a mí con la camisa del día anterior todavía puesta. En algún momento de la noche se había quitado los zapatos y los había dejado en el suelo junto a la cama, sin orden. Uno al lado del otro, pero no en paralelo. Lo noté porque yo sí había puesto los míos ordenados junto a la pared antes de acostarme. Era un detalle sin importancia. Lo noté de todas formas. Tomé mi teléfono de la mesa de noche y entré al baño sin hacer ruido. Tenía mensajes de mi madre, de 2 amigas, de mi prima Elena,
Y de mi tía Graciela. Los de mi madre eran 4, enviados entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. Los leí en orden. El último decía: «Te quiero. Mañana hablamos». Le respondí con un mensaje corto: «Estoy bien. Yo te llamo». El mensaje de mi tía Graciela era de las 2 de la mañana y decía: «Sofía, lo que hizo Valeria esta noche no tiene nombre. Estoy avergonzada. Cuando quieras hablar, aquí estoy». No le respondí todavía. Abrí el contacto de Daniela y escribí: «Necesito verte hoy. Es urgente». La respuesta llegó en menos de 3 minutos, lo que significaba que Daniela ya estaba despierta, o que nunca había dormido bien. A las 10 en mi oficina. «Trae todo lo que tengas». Cerré el teléfono y abrí la llave del agua fría. Me lavé la cara. Me miré en el espejo del baño, que tenía una luz más directa que el del tocador, sin posibilidad de suavizar nada. Vi lo que era: una mujer de 31 años que había pasado su noche de bodas contando silencios y mirando el techo. Salí del baño. Rodrigo estaba sentado en el borde de la cama. Me miraba. «¿Cuánto tiempo llevas despierto?», le pregunté. «Un rato». Me senté en la silla que había junto a la ventana. Afuera, la ciudad ya tenía movimiento. Un camión de reparto, 2 personas en la acera, el sonido lejano de algo que no identifiqué. La luz de la mañana entraba horizontal y hacía que todo se viera más quieto de lo que era. «Habla», le dije. Rodrigo juntó las manos. Las miró un momento antes de hablar. «Valeria me escribió por primera vez hace 8 meses. Un mensaje directo en Instagram, desde una cuenta que yo no tenía agregada. Decía que necesitaba hablar conmigo, que era importante, que tenía algo que contarme sobre ti». Lo miré. «¿Sobre mí?». Eso decía. No le respondí. Bloqueé la cuenta. Hizo una pausa. 2 semanas después me escribió desde otra cuenta. El mensaje decía que yo no sabía con quién me iba a casar, que tú le habías hecho algo, que merecía saber la verdad antes de la boda. ¿Y respondiste? No. Bloqueé esa cuenta también. Levantó los ojos hacia mí. Sofía, en ese momento pensé que estaba inventando cosas para generar conflicto. No sabía qué pretendía exactamente, pero no quise darle ningún espacio. ¿Cuándo empezó a escribirte al teléfono? Hace unos 5 meses. Consiguió mi número. No sé cómo. El primer mensaje decía que necesitaba hablar en persona, que no me lo podía explicar por escrito. Bajó la vista de nuevo. Ahí le respondí una vez. Le dije que no tenía nada que hablarle y que no volviera a escribirme. Una vez. Una. Después no respondí nada más, pero siguió escribiendo. Hubo silencio. Lo dejé durar. «Rodrigo, ¿por qué no me dijiste nada de esto en 5 meses?» Tardó en responder. «Porque no quería que pensaras que yo le había dado algún motivo, que habías tenido razón en desconfiar en algún momento». Hizo un gesto vago con la mano. Pensé que si la ignoraba suficiente tiempo iba a parar. Y no paró. No, me puse de pie. Fui hasta donde estaba mi bolso. Lo abrí y saqué una agenda pequeña de cuero negro que llevaba conmigo desde hacía 3 años. La abrí en una página marcada con un doblez. «El 15 de marzo», dije. «Valeria me llamó para invitarme a tomar café. Me dijo que quería pasar tiempo conmigo antes de la boda, que sentía que nos habíamos alejado». Leí mis propias notas. Estuvimos 2 horas juntas. Me habló de su trabajo, de un viaje que quería hacer, de que estaba conociendo a alguien pero que todavía era pronto para contarme. Pagó ella. Cerré la agenda. 3 días después de ese café, me llegó una foto desde un número desconocido. Era la reserva de un hotel en Monterrey. El nombre de los huéspedes incluía a Rodrigo y a una persona más cuyo nombre estaba parcialmente visible. Rodrigo se había quedado completamente inmóvil. «¿Qué foto?», dijo. «Una que alguien me envió de forma anónima». Lo miré. No sé si fue Valeria intentando acelerar algo o alguien más. Lo que sí sé es que ese fue el momento en que llamé a Daniela, tu abogada, mi abogada. Él procesó eso en silencio. «Sofía, ese viaje a Monterrey fue por trabajo. Fui solo, lo sé». Lo dije sin énfasis, sin pausa dramática, como un dato. Daniela verificó la reserva original del hotel. «Tu nombre aparece en una habitación individual. El nombre adicional que aparecía en la foto que me enviaron corresponde a una reserva diferente, del mismo hotel, del mismo fin de semana. Habitación distinta». Tomé mi bolso y lo puse sobre la silla. Alguien editó una captura de pantalla para que pareciera que compartían habitación. No la compartían. Rodrigo me miraba con una expresión que no era alivio exactamente. Era algo más complicado que eso. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?» «Desde hace 6 semanas. Y te casaste de todas formas». «Me casé porque no tenía todavía el cuadro completo, porque había cosas que solo podía saber después de la boda». Hablé despacio, sin elevar la voz. «Y porque necesitaba ver qué hacía Valeria cuando se le acabara el tiempo». Él se quedó callado un momento largo. «¿Qué cuadro completo?», preguntó. «Eso es lo que voy a hablar hoy con Daniela». Me recogí el cabello, tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Antes de abrirla me giré. «Rodrigo, la pregunta que te hice anoche, ¿hay algo que yo vaya a descubrir más adelante que no me estás diciendo ahora?». Me miró fijo. «No, lo estudié 3 segundos». «Bien, entonces quédate aquí».
No llames a nadie. No hables con Valeria. No hables con tu familia hasta que yo vuelva. ¿A qué hora vuelves? Al mediodía. Salí de la habitación y cerré la puerta. En el pasillo del hotel, caminando hacia los elevadores con el bolso en el hombro y el vestido de noche de la noche anterior guardado en una bolsa de la habitación que había pedido al servicio a las 6 de la mañana, sentí que tenía los pies sobre algo sólido. No era seguridad completa. Había demasiadas cosas que todavía no sabía, pero Daniela sí las sabía, y en 40 minutos iba a contármelas. La oficina de Daniela Ferrán quedaba en el piso 14 de un edificio de vidrio en el centro. Yo había estado ahí suficientes veces como para conocer el ritmo del lugar, la recepcionista que siempre tenía café listo, la sala de espera con 2 sillas de cuero y una planta que nunca cambiaba de tamaño, el sonido de la impresora al fondo del pasillo. Ese domingo por la mañana no había recepcionista. Daniela me abrió ella misma. Me miró de arriba abajo una sola vez. No dijo nada sobre el hecho de que yo llevaba ropa de día prestada del servicio de habitaciones del hotel, porque mi maleta de luna de miel seguía sin abrir en el cuarto. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. «Siéntate», dijo. «Hay café». Me senté frente a su escritorio. Tomé el café. Daniela abrió una carpeta gruesa que tenía preparada y la puso entre las dos. «Cuéntame cómo estuvo la noche», dijo. Le conté. No todo, pero sí lo relevante. El micrófono, la reacción de los invitados, lo que Rodrigo me dijo de madrugada en la habitación, y los intervalos de silencio antes de sus respuestas que yo había contado sin decirle que los contaba. Daniela escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tomó su propio café y lo sostuvo con las 2 manos sin beberlo. «¿Le creíste?», preguntó. Le creí la parte de los mensajes, que no le respondió. Hice una pausa. La parte donde dice que no hay nada más, no lo sé todavía. Bien, puso el café. Entonces vamos por orden. Lo primero que necesitas saber es lo del embarazo. Abrió la carpeta y sacó 2 hojas. Valeria fue a una clínica privada hace 6 semanas. Eso está documentado porque la clínica facturó a su seguro médico, y el seguro es el mismo plan familiar que cubre a toda tu familia materna, incluyendo a ti. Me pasó la primera hoja. El servicio facturado no fue una consulta obstétrica. Fue una consulta de ginecología general, sin códigos de embarazo. Miré la hoja. Era una copia del resumen de facturación. Los códigos estaban subrayados en azul. ¿Eso descarta el embarazo? No completamente. Podría haber ido a otra clínica sin usar su seguro, pero sí indica que hace 6 semanas no había embarazo documentado ni confirmado médicamente a través de sus canales habituales. Daniela sacó la segunda hoja. Lo que sí hay es esto. Era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. Reconocí el número. Era el de Valeria. ¿De dónde salió esto?, pregunté. De Pilar Estrada, la amiga de Valeria con quien tuvieron una discusión hace 3 meses. Pilar me contactó por iniciativa propia la semana pasada cuando supo que ibas a casarte. Dijo que tenía algo que yo necesitaba ver. Leí la conversación. Tenía 4 meses. En ella, Valeria le explicaba a Pilar un plan con un nivel de detalle que me hizo detenerme 2 veces para releer. El plan era este: esperar hasta la recepción de la boda para hacer el anuncio. No antes, porque antes Rodrigo podría desmentirlo sin consecuencias. En la recepción, frente a 200 personas, sería más difícil de controlar. El embarazo, le decía Valeria a Pilar, era el elemento que le daba peso a todo lo demás. Sin él, era solo una mujer que afirmaba que un hombre la amaba. Con él, era una situación que requería resolución. Al final de la conversación, Pilar le preguntaba, «¿Y si no estás embarazada?». Valeria respondía, «Para ese momento ya no importará. El daño ya estará hecho». Puse la hoja sobre el escritorio. Daniela me observaba. «¿Cuánto tiempo llevas con esto?», le pregunté. «Con la conversación de Pilar, 1 semana. Con el resto del cuadro, desde que me llamaste hace 6 semanas». Cruzó las manos sobre el escritorio. «Sofía, el embarazo probablemente es falso». Valeria lo usó como herramienta para darle credibilidad al anuncio. Lo que no es falso es que lleva meses construyendo esto. ¿Por qué? Daniela abrió otra sección de la carpeta. Eso es lo que yo también me pregunté. Una persona no construye un plan de 4 meses contra su prima por celos simples. Sacó un documento de 3 páginas. Hace 2 años, cuando tu abuelo paterno murió, dejó un testamento con una cláusula específica. El terreno en la costa, el que está valuado en aproximadamente 3 millones, se transferiría a la rama femenina de la familia en la generación siguiente. Tú y Valeria son las únicas mujeres de esa generación por lado paterno. Lo sabía. Había estado en la lectura del testamento. La cláusula tiene una condición, continuó Daniela. La transferencia se activa cuando la primera de las 2 se case, y se distribuye en proporción a lo que el notario describió como estabilidad familiar demostrable al momento de la transferencia. Me miró.
Si tú te casas con una situación conyugal intacta, recibes la parte mayor. Si tu matrimonio está comprometido en el momento de la transferencia, la distribución cambia. Me quedé en silencio. El notario tiene que verificar el estado del matrimonio dentro de los 90 días posteriores a la boda, dijo Daniela. Si Valeria lograba que tu matrimonio colapsara antes de esa verificación, o que quedara suficientemente cuestionado, la distribución del terreno se movería a su favor. Todo esto fue por el terreno. Por $3 millones, sí. Cerró la carpeta. El embarazo falso, los meses de mensajes a Rodrigo para crear un rastro, la foto manipulada de Monterrey que alguien te envió de forma anónima para que llegaras a la boda con el matrimonio ya tambaleante. ¿Valeria mandó la foto? No puedo probarlo todavía. Pero el número desde el que te la enviaron fue activado 4 días después del café que tuviste con ella en marzo. Lo procesé en silencio durante varios segundos. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Daniela abrió una libreta nueva. 3. Levantó un dedo. 1. Presentamos la conversación de Pilar y la documentación del seguro médico al notario antes de la verificación de los 90 días. Eso desactiva el argumento de Valeria sobre el embarazo y protege tu parte del terreno. Levantó un segundo dedo. 2. Si Rodrigo está dispuesto a cooperar, documentamos que el matrimonio es sólido y que el anuncio de anoche fue un intento deliberado de interferir con el testamento. Eso le da un marco legal a todo. Un tercer dedo. 3. Esperamos a que Valeria presente formalmente alguna reclamación sobre el terreno y respondemos entonces. Más lento, más costoso, pero más contundente si llega a un juicio. ¿Cuál recomiendas? La primera y la segunda juntas. Rápido, documentado, sin necesidad de juicio. ¿Cuánto tiempo tenemos? 83 días antes de la verificación notarial. Tomé mi café, que ya estaba frío, y lo bebí de todas formas. ¿Rodrigo necesita saber todo esto?, pregunté. Daniela no respondió de inmediato. Eso depende de una cosa que solo tú puedes responder, dijo. ¿Confías en él lo suficiente como para que sea parte de la solución? ¿O existe la posibilidad de que sea parte del problema? Pensé en los intervalos de silencio de la noche anterior, en el que tardó 3 segundos antes de decir que no había respondido los mensajes. En el que tardó antes de decir que no había nada más. Todavía no lo sé, dije. Entonces por ahora trabajamos sin él. Daniela tomó su pluma. Y averiguamos la respuesta antes de que la necesitemos. Llegué al hotel a las 12:10. Rodrigo estaba sentado en la silla junto a la ventana, exactamente donde yo había estado sentada esa mañana. Tenía el teléfono en la mano, pero la pantalla apagada. Cuando entré levantó la vista y no dijo nada. Solo me observó cruzar la habitación y dejar el bolso sobre la cama. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Productivo. Me senté en el borde de la cama frente a él. Necesito preguntarte algo, y necesito que me respondas sin pensar cuánto tiempo antes de hablar. Él asintió. El terreno de mi abuelo, el de la costa. ¿Sabías que había una cláusula en el testamento relacionada con mi matrimonio? Rodrigo frunció el ceño. No era una expresión fabricada. Era la de alguien que está procesando una pregunta que no esperaba. Sé que había un terreno, dijo. Tu padre lo mencionó una vez, hace como un año. Dijo que era complicado porque había condiciones. Hizo una pausa. No me explicó cuáles. ¿Y no preguntaste? No era mi asunto preguntarlo. Lo miré durante 3 segundos, sin los intervalos de la noche anterior. Respuesta directa, sin pausa, sin ajustar la expresión antes de hablar. ¿Valeria alguna vez te habló del terreno?, pregunté. Valeria nunca me habló de nada. Yo no le respondí ningún mensaje. Lo sé, lo dije igual que antes, como un dato. Pero necesitaba escucharte decirlo en este contexto. Rodrigo dejó el teléfono sobre la mesita. Sofía, ¿qué encontró Daniela? Se lo conté. No todo de una vez, sino por partes, observando su cara mientras hablaba. Le conté la conversación de Pilar, la cláusula del testamento, la foto manipulada, la cronología de 4 meses que Daniela había reconstruido. Lo único que no le conté fue la pregunta que Daniela me había dejado abierta, si él era parte de la solución o parte del problema. Esa respuesta la estaba construyendo mientras hablaba. Cuando terminé, Rodrigo no dijo nada durante casi 1 minuto. Todo esto lo hizo por el terreno, dijo al fin. No era una pregunta. Eso indica la evidencia. ¿Y el embarazo es falso? Probablemente. No hay registro médico que lo confirme. Rodrigo se levantó, fue hasta la ventana y se quedó mirando afuera con los brazos cruzados. Era un gesto de alguien que está ordenando información, no de alguien que está buscando cómo reaccionar para quedar bien. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó sin girarse. Era la pregunta correcta. Lo anoté mentalmente. Por ahora, una cosa, dije.
Daniela necesita documentar que el matrimonio es sólido antes de la verificación notarial. Para eso necesita que tú firmes una declaración describiendo el patrón de mensajes de Valeria, las fechas y el hecho de que nunca hubo ningún tipo de relación. Se giró. ¿Una declaración legal? Sí. ¿Cuándo? Esta semana. Asintió sin dudar. Bien. Volvió a sentarse en la silla. ¿Hay algo más? Sí. Tomé mi bolso y saqué una hoja doblada. Era una copia que Daniela me había dado esa mañana. La puse sobre la cama entre los dos. Esto es el resumen de los códigos de facturación del seguro médico de Valeria. Daniela puede usarlo para demostrar que no hay embarazo documentado, pero si Valeria decide hacerse una prueba ahora y resulta que sí está embarazada de alguien más, la situación se complica. Rodrigo miró la hoja sin tocarla. ¿Complicada cómo? Complicada porque el notario podría interpretar que hay una disputa de paternidad activa y posponer la verificación hasta que se resuelva. Eso le daría más tiempo a Valeria para construir otro argumento. Entonces, ¿qué hacemos? Daniela ya solicitó al notario una verificación anticipada basada en la evidencia de interferencia deliberada con el testamento. Lo miré. Si el notario acepta, podemos cerrar esto antes de que Valeria tenga tiempo de reaccionar. Si no acepta, vamos por la ruta larga. Rodrigo procesó eso. ¿Cuánto tiempo tarda la respuesta del notario? Entre 3 y 5 días hábiles. Asintió de nuevo. Luego me miró de una manera distinta a como me había mirado durante toda la conversación, más directa. Sofía, ¿tú y yo estamos bien? Era la primera pregunta personal que me hacía desde que había llegado. Las anteriores habían sido todas operativas. ¿Qué necesitas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esta era diferente. La consideré. Estamos trabajando en eso, dije. No era la respuesta que él esperaba. Tampoco era la respuesta que yo habría dado 24 horas antes. Pero era la única honesta que tenía en ese momento. Y Rodrigo lo entendió porque no presionó más. Esa tarde, mientras Rodrigo dormía, yo revisé por primera vez con calma el hilo completo de mensajes de Valeria en su teléfono. Me lo había pasado sin que yo lo pidiera. Lo había dejado desbloqueado sobre la mesita cuando fue al baño y no dijo nada. Lo que yo interpreté como una invitación deliberada. Leí todo desde el principio. El primer mensaje era de hace 8 meses, desde una cuenta de Instagram que ya no existía, redirigido al número cuando Valeria consiguió el teléfono. El tono era neutro. Decía que necesitaba hablar, que era sobre la familia, que era importante. Los siguientes 30 mensajes escalaban despacio. Algunos apelaban a la compasión. Otros eran acusaciones veladas sobre mí que no tenían ningún sustento. Varios eran mensajes enviados de madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana, con una urgencia que no correspondía a ningún evento específico. Rodrigo había respondido 2 veces en total, no 3 como yo había asumido la noche anterior, 2. El primero, hace 5 meses. No me escribas más. El segundo, hace 3 meses. Valeria, para. No voy a responder de nuevo. Y no había respondido de nuevo. Los siguientes 64 mensajes de Valeria no tenían respuesta. El último, enviado la mañana de la boda, decía lo que yo ya sabía. Sé que me deseas. Cerré el teléfono y lo puse donde estaba. 64 mensajes sin respuesta. 4 meses de silencio de su parte. Y aún así Valeria había seguido. Había construido el plan. Había esperado la recepción. Eso no era una persona actuando por impulso. Era una persona que había decidido que el resultado valía cualquier cosa que tuviera que hacer para llegar a él. Me pregunté cuándo exactamente Valeria había dejado de ser mi prima y se había convertido en esto, si había un momento específico o si siempre había sido así, y yo simplemente no lo había visto. No encontré la respuesta. Lo que sí encontré, mientras el cuarto quedaba en silencio y la luz de la tarde entraba por la ventana, fue algo que no esperaba encontrar todavía. La certeza de que Rodrigo no era parte del problema. Era tarde para que esa certeza cambiara lo de los intervalos de la noche anterior, pero era suficiente para lo que venía después. Tomé mi teléfono y le escribí a Daniela. Rodrigo firma cuando tú digas. Avanza con el notario. La respuesta llegó en 2 minutos. Perfecto. El lunes a las 9. Puse el teléfono boca abajo y miré el techo. 82 días para la verificación notarial. Empezaba a ser suficiente tiempo. El notario respondió el miércoles. Daniela me llamó a las 11 de la mañana mientras yo estaba en mi oficina revisando un contrato que llevaba 2 semanas esperando mi firma. Lo dejé sobre el escritorio y contesté. Aceptó la verificación anticipada, dijo. La cita es el próximo jueves. Necesito que estés tú, Rodrigo, y toda la documentación que hemos reunido. ¿Valeria va a ser notificada? El notario está obligado a notificar a ambas partes con 48 horas de anticipación. Ella va a saber el martes. Calculé. El martes serán 4 días. ¿Qué puede hacer en 4 días? Pregunté. Presentar una contradeclaración. Conseguir un médico que certifique el embarazo. Intentar contactar a Rodrigo. Daniela hizo una pausa breve. O no hacer nada y esperar a ver qué presentamos nosotras.
¿Cuál crees que va a elegir? No la conozco suficientemente bien para saberlo. Tú sí, tenía razón. La conocía desde que teníamos 7 años. Habíamos crecido en casas separadas, pero con las mismas cenas de Navidad, los mismos veranos en la casa de la playa del abuelo, los mismos cumpleaños con la misma familia sentada alrededor de la misma mesa. Lo que sabía de Valeria era esto: no sabía retirarse a tiempo. Cuando algo no salía como esperaba, su respuesta habitual era presionar más fuerte en lugar de recalcular. Lo había visto en pequeño durante años. Ahora lo estaba viendo en grande. Va a intentar contactar a Rodrigo, dije. Entonces prepárenlo. Esa noche se lo dije a Rodrigo mientras cenábamos en el apartamento. Habíamos vuelto del hotel el lunes y habíamos retomado la rutina con la precisión de 2 personas que han acordado tácitamente no desmoronarse hasta que el trabajo esté hecho. Rodrigo escuchó la información sobre el notario sin interrumpir. ¿El martes me notifican a mí también?, preguntó. No directamente. La notificación es para Valeria como parte interesada en el testamento, pero es probable que ella te contacte ese mismo día. ¿Y qué hago si lo hace? No respondes. Me reenvías cualquier mensaje o llamada a mí, y yo se lo paso a Daniela. Lo miré. ¿Puedes hacer eso? Sí. El martes llegó con más silencio del que esperaba. Pasé la mañana en reuniones. A la 1 de la tarde revisé el teléfono y no había nada de Rodrigo. Le escribí. ¿Algo? Respondió en 3 minutos. Nada todavía. A las 4 de la tarde llegó el mensaje que Rodrigo me reenvió sin comentario. Era de Valeria, enviado desde un número que yo no tenía guardado, pero que Rodrigo identificó porque ella se presentó en el primer mensaje. Eran 4 mensajes seguidos enviados en un intervalo de 12 minutos. El primero decía: Rodrigo, necesito que hablemos antes del jueves. Es importante. El segundo: sé que Sofía está usando a su abogada para presionar al notario. Eso no es justo con ninguno de los dos. El tercero: el bebé es real. Tengo una cita médica mañana. Voy a tener el documento que necesito. El cuarto: enviado 9 minutos después de los anteriores. Si me ayudas a resolver esto sin llegar al notario, yo me aseguro de que tú salgas bien de todo esto. Hay cosas sobre la situación financiera de la familia de Sofía que tú deberías saber antes de seguir casado con ella. Leí los 4 mensajes 2 veces. Le reenvié todo a Daniela con un mensaje de una línea. Llegó. Daniela respondió en menos de 1 minuto. Perfecto. Esto nos ayuda. No hagan nada. Llamé a Rodrigo. ¿Los leíste?, pregunté. Sí. ¿Qué es lo que dice sobre la situación financiera de mi familia? Hubo una pausa. Corta, pero existió. No sé qué es lo que ella cree saber, dijo. Pero hay algo que yo sí sé, y que no te he contado. Me quedé en silencio. Habla, dije. Hace 4 meses, antes de la boda, mi hermano Esteban me contactó. Me dijo que había tenido conversaciones con Valeria sobre el terreno del testamento, que ella le había explicado la cláusula y le había propuesto algo. ¿Qué tipo de algo? Que si el matrimonio entre tú y yo no llegaba a la verificación notarial en términos sólidos, el terreno se redistribuía, y que si eso pasaba, ella estaba dispuesta a compartir una parte con él a cambio de información. Sentí algo frío moverse por mi pecho. No era sorpresa exactamente. Era el reconocimiento de una pieza que faltaba encajando en su lugar. ¿Información sobre qué? Sobre mí. Esteban le contó a Valeria que yo había tenido una deuda importante hace 3 años, antes de conocerte. Una deuda que pagué, que está saldada, pero que existió. Su voz era pareja, no defensiva, no acelerada. Valeria quería usar eso para sugerir que yo me había casado contigo por razones económicas, que el matrimonio no era legítimo. ¿Y es verdad la deuda? Sí, fue real. Está pagada desde hace 2 años. Tengo los documentos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque estaba pagada y no pensé que fuera relevante. Una pausa. Me equivoqué. Me levanté del escritorio donde había estado sentada y fui hasta la ventana. Afuera el tráfico seguía su ritmo normal. Nada afuera indicaba que adentro de este apartamento había una conversación que reorganizaba todo lo que yo creía entender sobre los últimos 4 meses. Rodrigo, ¿Esteban le dio la información a Valeria? Sí, me lo confesó hace 2 semanas, cuando vio que la situación de la boda se salió de control. Dijo que no pensó que ella fuera a llegar tan lejos. Hace 2 semanas, lo dije despacio. ¿Antes de la boda? 5 días antes. Y no me dijiste nada. Silencio. No, dijo. No te dije nada. No grité. No levanté la voz. Procesé el dato con la misma temperatura con la que había procesado todo lo demás desde el sábado de la boda. Mañana, dije. Vienes a la oficina de Daniela a las 9 y traes los documentos de la deuda y traes a Esteban si puedes convencerlo. Porque lo que acabas de contarme cambia parte de la estrategia y Daniela necesita saberlo antes del jueves. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy trabajando en eso, respondí. Era la misma respuesta que le había dado 2 días antes. Esta vez la dije con menos margen de duda sobre qué significaba exactamente. Colgué. Me quedé junto a la ventana con el teléfono en la mano y repasé la cronología completa desde el principio.
Valeria, Esteban, los mensajes, la foto manipulada, el testamento, la cita médica que Valeria afirmaba que tenía mañana, 4 meses de construcción, 2 familias involucradas, un terreno de $3 millones, y en el centro de todo, yo, con un vestido de novia que seguía colgado en el armario del hotel, porque nadie había ido a buscarlo todavía, y 80 días exactos antes de una verificación notarial que iba a resolver esto de una manera u otra. Le escribí a Daniela: hay una variable nueva. Mañana a las 9 te explico todo. Después fui a la cocina, puse agua a calentar y esperé. La reunión del jueves empezó a las 10 de la mañana. La oficina del notario era más pequeña de lo que yo esperaba. Una mesa rectangular, 6 sillas, una ventana con vista a un estacionamiento. El notario se llamaba Gerardo Fuentes y llevaba 30 años en el oficio, lo que significaba que había visto suficientes disputas familiares como para no mostrar ninguna reacción ante lo que fuera que ocurriera en esa mesa. De un lado estábamos Daniela, Rodrigo y yo. Del otro, Valeria y su abogado, un hombre de unos 50 años con un portafolio de cuero que puso sobre la mesa con más peso del necesario. Valeria no me miró cuando entró. Se sentó, acomodó su silla y fijó los ojos en el notario como si el resto de la sala no existiera. Llevaba un vestido azul marino y el cabello recogido. Se veía compuesta. Yo conocía esa compostura. Era la misma que usaba cuando estaba nerviosa y no quería que nadie lo supiera. El notario explicó el procedimiento en términos breves. Cada parte presentaría su documentación. Él evaluaría y emitiría un dictamen preliminar en un plazo de 10 días hábiles. Ese dictamen determinaría cómo procedía la cláusula testamentaria. ¿Quién presenta primero?, preguntó. Nosotras, dijo Daniela. Presentamos en orden. Primero, la declaración firmada de Rodrigo describiendo el patrón de mensajes de Valeria, fechas, frecuencia, contenido general y sus 2 respuestas pidiéndole que parara. Segundo, los registros de facturación del seguro médico de Valeria sin códigos de embarazo. Tercero, la conversación de WhatsApp entre Valeria y Pilar, con la cadena de custodia documentada por Pilar en una declaración notariada que Daniela había gestionado la semana anterior. Cuarto, el análisis forense de la foto manipulada de Monterrey, realizado por un técnico contratado por Daniela, que establecía con precisión los puntos de edición en la imagen. El abogado de Valeria tomó notas durante toda la presentación sin interrumpir. Cuando Daniela terminó, el notario se giró hacia el otro lado de la mesa. ¿La parte demandante desea presentar?, preguntó. El abogado de Valeria abrió el portafolio y sacó 3 documentos. El primero era un certificado médico fechado el miércoles, el día anterior, que confirmaba un embarazo de 8 semanas. Lo puso sobre la mesa y lo deslizó hacia el notario. Sentí que Rodrigo, a mi lado, contuvo la respiración. Daniela no cambió la expresión. El segundo documento era una declaración de Esteban, el hermano de Rodrigo, afirmando que Rodrigo le había confesado tener sentimientos por Valeria antes de la boda y que el matrimonio con Sofía había sido motivado parcialmente por razones económicas. La declaración tenía la firma de Esteban al pie. El tercero era un historial de transferencias bancarias de los últimos 3 años, mostrando los pagos de la deuda de Rodrigo, con una nota adjunta argumentando que el patrón financiero sugería inestabilidad. Cuando el abogado terminó de presentar, el notario revisó todos los documentos de ambas partes en silencio durante varios minutos. Yo miraba a Valeria. Ella seguía con los ojos en el notario, pero en algún momento, durante la revisión, bajó la vista hacia la mesa por un segundo. Solo un segundo. Suficiente. Daniela tomó la palabra. Con respecto al certificado médico, dijo, solicitamos que el notario requiera una prueba de paternidad antes de dar peso a ese documento en el dictamen. Si el embarazo existe, la paternidad es un dato relevante para la cláusula testamentaria. El abogado de Valeria intervino. Eso excede el alcance de esta verificación. No excede nada, dijo Daniela sin elevar la voz. La cláusula testamentaria evalúa la estabilidad conyugal. Un embarazo atribuido al esposo de la otra parte involucrada es directamente relevante a esa evaluación. El notario asintió lentamente. Lo consideraré en el dictamen. Con respecto a la declaración de Esteban Vargas, continuó Daniela, tenemos una declaración posterior del mismo Esteban Vargas, firmada ante notario el martes de esta semana, retractando la anterior y describiendo las circunstancias bajo las cuales firmó el primer documento. Sacó el papel y lo puso sobre la mesa. Rodrigo había convencido a su hermano el miércoles por la mañana. No sé qué le dijo exactamente. No me lo contó y yo no pregunté. Lo que sí sabía era que Esteban había llegado a la oficina de Daniela a las 9 de la mañana del miércoles con la cara de alguien que no había dormido bien y había firmado la retractación sin poner condiciones. Por primera vez desde que empezó la reunión, el abogado de Valeria dejó de tomar notas. Valeria seguía mirando la mesa. El notario revisó la retractación,
La comparó con la declaración original. Luego juntó todos los documentos en una pila ordenada y los puso frente a él. «Tengo suficiente para proceder con el dictamen», dijo. «En 10 días hábiles les haré llegar la resolución a ambas partes». La reunión terminó 40 minutos después de haber empezado. En el pasillo, mientras esperábamos el elevador, Valeria pasó a nuestro lado sin detenerse. Su abogado iba medio paso detrás de ella hablando en voz baja. Yo no intenté decirle nada. Rodrigo tampoco. Fue Valeria la que se detuvo. Se giró hacia mí. Me miró directamente por primera vez en toda la mañana. «¿Estás satisfecha?», preguntó. La pregunta no tenía el tono que yo esperaba. No era agresiva. Era algo más parecido al cansancio. «No estoy aquí para estar satisfecha», dije. «Estoy aquí para que las cosas queden como deben quedar». Ella me sostuvo la mirada unos segundos. Después siguió caminando. El dictamen llegó 9 días después. Un martes por la mañana. Daniela me llamó antes de que yo pudiera abrir el correo. «Ganamos», dijo. El notario había resuelto a nuestro favor en todos los puntos. La documentación sobre el embarazo quedó sujeta a verificación de paternidad, que Valeria nunca solicitó. La declaración retractada de Esteban anuló la original. El análisis forense de la foto de Monterrey fue incorporado al expediente como evidencia de interferencia deliberada con el proceso testamentario. La parte del terreno que correspondía a Sofía quedó establecida conforme a la cláusula original, la porción mayor, por matrimonio verificado y estable. Colgué con Daniela y me quedé en silencio en mi oficina durante unos minutos. Después llamé a Rodrigo. Le di la noticia en 3 frases. Él no dijo mucho. Dijo bien, dijo gracias, dijo que esa noche cocinaba él si yo quería cenar en casa. Le dije que sí. Esa noche, mientras cenábamos, Rodrigo me preguntó si alguna vez le iba a perdonar no haberme dicho lo de Esteban antes de la boda. Lo consideré con honestidad. «Ya lo estoy procesando», dije. «No es lo mismo que haberlo perdonado todavía». «¿Cuánto tiempo necesitas?» «No lo sé, pero mientras lo proceso, seguimos adelante». Él asintió. No era el final que Valeria había planeado para ninguno de los dos. Tampoco era el principio que yo había imaginado para mi matrimonio. Era lo que había. Una mesa, 2 personas, y el trabajo de construir algo real a partir de lo que quedó después de que todo lo demás se rompió. Era suficiente para empezar. 3 meses después, en la oficina del notario, firmé los documentos de transferencia del terreno. Lo hice sola. Rodrigo esperaba afuera en el pasillo porque así lo había querido yo. Había cosas que necesitaba hacer por mí misma, y esa era una de ellas. Cuando salí, él me miró desde la silla donde estaba sentado. «¿Listo?», pregunté. Se levantó. «Listo». Caminamos hacia el elevador. Él no me tomó la mano. Yo no se la ofrecí todavía. Pero los dos íbamos en la misma dirección.